tardes, mis queridos hermanos. Venimos a traer las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Hoy tenemos el privilegio de compartir el capítulo 20 del libro de Génesis y estoy con la hermana Irma. Ella nos va a empezar a leer este hermoso capítulo. Hermana Irma, ¿usted qué nos cuenta? Bueno, muy buenas tardes. Es un privilegio para mí estar aquí con mis hermanos reunidos. Esta invitación hace ratico la tenía postergada, pero todo pasa por algún motivo y si me dio la oportunidad de estar acá en este tiempo. Y les vamos a compartir el capítulo 20 como dijo el hermano Leonel, el capítulo 20 del libro de Génesis, y vamos a hablar un poquitico qué nos habla el Señor a través de este texto bíblico. Les voy a leer, dice así: de allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas esas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham, y se devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. ¿Cómo ve mi hermano esa historia? Abraham, que había pasado ya por un proceso de promesas y una serie de cosas, y fuera de esto había pasado por este episodio de Sodoma y Gomorra, y exponer a su mujer, teniendo ya las promesas de Dios, y exponer a Sara a unas mentiras. A veces creemos que a veces, yo siento que a veces desconfiamos como de las promesas y creemos que con nuestros actos o las ideas que a veces propiciamos de cuenta nuestra, Dios no las va a permitir. Aunque aquí, si vemos el texto bíblico, podemos ver que de cierta manera, si lo vemos muy por superficial, vemos que Dios no castigó ni el uno ni el otro, aunque debía haber sido Abraham el que se debía reprender Dios, porque Abraham fue con una mentira. Sé que comparte con esto mi hermano, pues así lo veo yo. Sí, mi hermana, es muy tremendo la palabra aquí, porque nos muestra que Abraham es llamado el hombre de la fe en la palabra,
¿cierto? Es un hombre que tenía mucha fe en el Señor, y como dice usted, venía de haber derrotado todo aquel grande ejército, ¿cierto? Pero ver que cuando llega donde este hombre Abimelech, siente miedo, o sea, siente temor, y le da por decir esta grande mentira, ¿cierto? Esta es muy importante porque nos lleva a nosotros como cristianos a nuestra vida, de que nosotros como cristianos también a veces sentimos temor, pasamos por dificultades y le fallamos a nuestro Dios. En esa parte de la fe, ¿cierto? Fallamos, así como este hombre le falló a Dios diciéndole esa gran mentira a Abimelech, no diciendo que era su propia esposa, y se escudó simplemente con que Sara era hermana media de él, y él venía desde por allá muy adelante en Génesis. Él ya había dicho lo mismo, ya había hecho lo mismo con Sara, ya había dicho que había metido esa misma mentira, y aquí se escuda y dice de que él desde que salió de la tierra que le había dicho a Sara eso. Y es muy tremendo porque podemos ver que Abimelech es un hombre que viene del pueblo de Israel, porque dicen en la historia, dice que Abimelech es hijo de Gedeón, ¿cierto? Y nos ponemos a ver, Gedeón fue un juez de Israel, allá en Jueces. Y este hombre es hijo de Gedeón, o sea, de un guerrero, de un líder, y ver este hombre cómo abandona los caminos de Dios y se vuelve un pagano, y va a aquella tierra, se vuelve a aquella tierra, pero allí tiene la oportunidad de encontrarse con Abraham. Tiene la oportunidad de encontrarse con Abraham y empezar a vivir esta experiencia, ¿cierto? Y entonces uno dice, mire Dios, qué tan hermoso es, porque cuántos años habrían pasado para él encontrarse con Abraham en este lugar otra vez. Sí, desde ese tiempo, es como decir, bueno, yo fui cristiano en un entonces, pero me vuelvo al mundo y en cierta ocasión me encuentro con alguien que va en el camino de Dios y vuelve a sentir ese temor, y nos muestra la palabra de que es muy tremendo, porque dice que cuando Dios le revela en sueño y le cuenta esta historia, le dice pues que él está en pecado y que si no devuelve a Sara, él va a terminar con todo el pueblo, y este hombre, siendo un pagano, obedece a la palabra de Dios. Hermana, ¿cómo le parece a usted? Es que yo creo que la palabra de Dios es muy clara, y eso nos llama al pueblo de Dios a reforzar nuestra fe en el Señor, a creer en las promesas que el Señor nos da. Porque mire que aún aquí en esa obediencia de Abimelech, de no tomar a Sara aquí, de pecar con ella y exponer, pues, porque esto en la cultura pues era lo que usted dice, mi hermano ahorita, Abimelech siendo ya del pueblo, y todavía no habían venido ciertas normas que Dios luego colocó cuando Moisés, y uno se sorprende porque si nosotros lo miramos por encima, así simplemente leyéndolo en observación del texto bíblico, uno dice, pues, cómo Abraham, siendo un hombre de Dios, exponer a que Sara, de pronto ese hombre la cogiera y se acostara, digamos, con ella, porque esa era la intención del rey Abimelech. Es cierto, esa era la intención de Abimelech. Abimelech no preguntó nada más, simplemente tenía sus ojos en la mirada de una mujer que era muy hermosa, porque la misma palabra nos señala que Sara era muy hermosa. Y nosotros a veces en ocasiones no miramos que Dios tiene tantas promesas, y no nos miramos cómo exponemos las bendiciones de Dios, cómo las exponemos y las ponemos en peligro. Pero mire, Dios tan fiel, que ni siquiera permitió que eso sucediera, más al contrario, como te dije yo al principio, mi hermano Leonel, que Dios te había reprendido a Abraham por este acto. Mire que antes permitió dos cosas muy importantes, que lo vemos en el texto bíblico. Abimelech, mire, de ese agravio, digamos así, yo lo puedo ver como un agravio,
bendijo, ¿cierto? Bendijo a Abraham. Mire que en el versículo 14 dice que entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos, y se los dio a Abraham. Y yo creo que eso fue un medio con que Dios fue enriqueciendo también a Abraham, y no solamente a Abraham, sino a Sara también la bendijo. Pero lo lindo de esto fue que ambos ganaron. Amén. Ambos ganaron, Claro. tanto Abraham como Abimelech, porque si miramos más adelante, dice la palabra que dice que Abraham oró a Dios y Dios ¿qué? Sanó a Abimelech Sí. y a su mujer y a sus siervos. ¿Por qué? Dice porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. O sea, fuera de que había encontrado un error, Dios trae que una bendición para ambos, ¿cierto? Sí, hermano. Las promesas de Dios siempre se cumplen, dice la palabra. Y este hombre Abimelech aquí nos muestra, a pesar de que era un rey pagano, pues nos muestra cómo obedeció de fácil la labor de Dios, ¿cierto? Él hubiera podido decir, no, es que no para le volar al sueño, no para le volar al sueño. Pero él lo que sí sabía lo que sí tenía y sabía era que ya Sodoma había sido destruido por Jehová, ¿cierto? Que lo había derrotado, lo había destruido. Entonces él tenía ese conocimiento. Otra de las cosas es que Dios le dice, lo que le dice Dios en el sueño es que dice en el versículo 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirá tú y todo lo de tu casa. Mire, este hombre, pues a pesar de que tenía su cantidad de dioses y que creía en dioses, pero ver que nada más por el testimonio lo que le había pasado a estas dos naciones, él inmediatamente hizo exactamente lo mismo. O sea, él no se puso a titubear, ¿será que sí o será que no? No, él de una vez le devolvió la mujer a Abraham y de una vez empezó a hacer lo que Dios le había revelado en ese sueño, ¿cierto? Pero Abraham, yo me pongo a mirar que también lo que dice la palabra, que todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para bien, ¿cierto? Abraham, a pesar de que dijo una mentira, pero mire esta mentira para lo que le sirvió. O sea, Dios lo bendijo con este rey. Este rey, lo que dice usted ahora es verdad, a pesar, en vez de castigarlo o de reprocharle a Abraham por esto, no. Antes hace de que este rey pues lo bendiga a él con buenas riquezas, ¿cierto? Con buenas riquezas. Entonces, a pesar de que fue una mentira que dijo Abraham, pero Dios lo convirtió en bendición para él. Lo convirtió en bendición para él. A veces así nos pasa a nosotros, ¿cierto? A veces nosotros cometemos errores y nos sentimos, pero ver aquí que nosotros no vemos a Abraham aquí de ninguna manera, porque él se arrepiente y dice, Señor, ay, perdóname porque yo... No, Abraham no hizo nada, todo lo hizo Dios a través de ese rey Abimelech. Pero en la vida de nosotros puede suceder eso, a veces cometemos algún error, pero esos errores se vuelven a favor de nosotros mientras vamos caminando de la mano de Dios. Porque una de las cosas que sí tenemos que ser muy seguros es que mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este tuche, nosotros le vamos a fallar a nuestro Dios. Solo necesitamos estar muy pendientes en lo que fallamos para ir delante de Él y que nos perdone, hermano. Yo creo que una de las cosas que tenemos en cuenta como aplicación a nuestra vida, y todos los que tengan la bendición de ver este video, como los muchos que se han transmitido a través del ministerio del cielo a la tierra, y es como cristianos, es como hijos de Dios que lo hemos reconocido y que dependemos de Dios, evitar ciertas actitudes de nosotros como cristianos. ¿Cuál es? Tomar decisiones a la ligera. No podemos tomar decisiones a la ligera sin primeramente contar con la voluntad de Dios. A veces vemos las cosas como tan insignificantes que decimos, no, yo sé que el Señor me lo acepta y como yo soy, mira lo que dice el hermano que usted leyó, versículo 7, que Abraham como profeta le ha dicho, no, si yo sé que como Dios es amigo mío, entonces yo sé que el Señor me lo aprueba. Y quizás muchas veces nosotros como hijos de Dios
tomamos ese tipo de decisiones, de no contar con la voluntad y no acercarnos al Señor y decir, Señor, ¿a usted qué le parece eso? Voy a hacer esto, ¿a usted qué le parece? En todo. Una de las enseñanzas que yo recibía empezando en el Evangelio, y una hermana me decía, mire, yo sé para comprar unos zapatos, pido el consentimiento de Dios, porque Dios nos dirige en cosas tan insignificantes, mucho más en las cosas tan delicadas. A veces somos muy ligeros en tomar decisiones. Amén. ¿Cierto? Sí. Y otra cosa que yo veo aquí con esta historia de Abraham y Abimelech es que, mis hermanos, cuando nos equivoquemos en alguna cosa, no nos sintamos de una derrotados, sino acercarnos a Dios, pedirle perdón, porque estamos en este mundo. Amén. Donde cometemos muchos errores y muchas veces los errores no los llevamos a la presencia de Dios con el fin de que el Señor nos sane, nos limpie, sino que de una vez tiramos la toalla. Así lo puedo ver bien para mi vida. Tiramos la toalla cuando Dios nos puede dar otra oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. De muchas oportunidades. Amén. Amén. ¿Cierto? Sí. Yo lo hubiera podido destruir de una, pero ¿qué hizo Dios? No. Le dio la oportunidad que le dio de presentarse en su hijo, hacerle ver que lo que iba a hacer era errado, y le dio la oportunidad, mire, de ese error que iba a cometer de pronto, antes le trajo una bendición para su familia. Amén, hermano. Sí, hermano, importantísimo lo que usted dijo, porque y yo creo que este capítulo nos enseña mucho sobre esta parte. Aunque nosotros llevemos mucho tiempo dentro del Evangelio, porque Abraham había sido mucho tiempo que había sido llamado por Dios y estaba caminando con Dios, que no se nos olvide lo que le faltó a Abraham en esta parte, que fue comunicarle a Dios, pedirle a Dios qué debía hacer, que iba a llegar con su esposa hermosa a aquella tierra de pagano. Y él no le preguntó a Dios qué era lo que debía hacer, sino que tomó su iniciativa, y lo primero que se le vino a la cabeza fue inventarse de que Sara era su hermana por miedo de que lo mataran. Pero si él hubiera tomado otra determinación, le hubiera preguntado al Señor qué era lo que debía hacer, con toda seguridad Dios le hubiera dicho qué era lo que tenía que hacer, porque él iba con él. Entonces yo creo que nosotros, hermanos, también debemos de hacer lo mismo. Eso que Dios es muy importante, que nosotros todo lo que vamos a hacer se lo comuniquemos antes que al vecino, antes que a meternos en préstamo, antes que hacer una cantidad de cosas, comunicarle estas cosas al Señor. Como ya hemos hablado, el Ministerio del Cielo y la Tierra, agradecidos con el Señor, y hoy compartiendo con ustedes el tema de Génesis 20, esta gran noticia de salvación, de buenas noticias para todos los que nos escuchan. Bendecimos al Señor por este tiempo que nos ha regalado transmitiendo esta palabra del Señor, un privilegio para nosotros como ministerio, como iglesia. Gracias con el Señor de permitirnos profundizar y de ir navegando en las escrituras de la palabra. Y ahora, mis hermanos, vamos a despedir este tiempo dándole gracias al Señor por todo eso que nos ha permitido compartir a ustedes, como lo dije quizás en las grabaciones anteriores, y es que Dios nos permita que estas grabaciones puedan ser transmitidas a muchas personas y que sea de mucha bendición a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Vamos a orar entonces. Señor y Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Señor Padre de la Gloria, habernos permitido, Señor, compartir esa palabra de Génesis 20, Señor, donde vemos a estos dos personajes, Abimelech y Abraham, Señor. Podemos aprender mucho de ellos, Señor Padre Santo, como iglesia, Señor. Podemos estar convencidos, Señor, que todo tiene un propósito en tus manos, Señor Dios mío. Y con ese propósito, Señor, queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Que el llamado que tú nos has hecho, Padre de la Gloria, Señor, sea un llamado donde podamos ser de
de bendición a otras personas, Señor. Llevar tu palabra, Señor, llevar tu palabra, Señor, es lo que más predomina en tu iglesia, en la iglesia de Cristo, Señor Padre Santo, Señor. Que como tus hijos, Señor, y siervos, Señor, no nos llenemos de altivez, Padre, la gloria, Señor, con todo lo que tú nos enseñas, sino que con amor lo enseñemos, Padre Santo. Abraham, un profeta, un hombre que te sirvió, Señor, y que fue tu amigo, como dice tu palabra, Señor, se equivocó como cualquier persona, Señor Padre Santo, y que esta enseñanza de Padre de la Gloria nos enseña a nosotros, Señor, a que lo que tú nos das, Señor, lo que tú nos enseñes, lo que tú nos has entregado, Señor, lo llevemos con toda bendición, con humildad, Padre Santo, Señor, y que aprendamos siempre a depender de ti, Señor, no buscar nuestros recursos, Señor, humanos, Señor, sino que en todo, Señor, todo, por insignificante que sea, lo coloquemos en tus manos, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo a las personas que escucharon y ven esta grabación, Señor, y que todo lo que hayamos aprendido a través de este Génesis 20 sea de bendición a todos los hermanos que los han visto y nos escuchan. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.